Bienvenidos a esta edición de Cuna de la Lingüística. Yo soy Maylí Manuel junto a Claudia Lerma y Adrián Delgado. Este es nuestro podcast, así que disfruten. Para empezar el tema a tratar, es importante definir qué es la lingüística, qué importancia tiene la lingüística a través de la historia. Bien, comencemos. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Se entiende como lenguaje la facultad del ser humano para crear sistemas de símbolos complejos, y sus fenómenos son las lenguas y las que suceden dentro de ellas, al igual que los fenómenos de cognición, desarrollo del pensamiento y más. Esto implica estudiar sus orígenes, su evolución, sus fundamentos y su estructura a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas, tanto antiguas y modernas. Así, la lingüística estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de todas las familias de lenguas, las cuales identifica y clasifica. También las condiciones que hacen posible la comprensión y la comunicación por medio de la lengua natural. Como toda ciencia, la lingüística cuenta con propuestas teóricas, métodos de análisis y dominios de estudio que le son propios. También, la lingüística es una ciencia pluridisciplinaria, caracterizada por una gran riqueza epistemológica a la hora de abordar el fenómeno del lenguaje. La lingüística, a través del tiempo, tiene gran importancia, porque en relación de todo nos permite comunicarnos e interactuar en la sociedad que nos encontramos. Claro está, por la ciencia que estudia, que es el lenguaje. Siendo la lingüística aplicada la que actualmente nos permite tener un dominio de la lengua y nos da la oportunidad de investigar sobre los problemas que el proceso de aprendizaje conlleva, permitiendo encontrar soluciones mediante el adecuado uso de las habilidades propias para afrontar los retos de aprender un nuevo idioma. Ya que en el mundo se estima que alrededor de 7.000 idiomas diferentes se hablan. La principal aportación que hace la lingüística es que todos sus estudios forman parte de las ciencias del lenguaje, de las ciencias cognitivas y de las ciencias humanas. La lingüística, al estudiar las diversas lenguas, puede dar como resultado un mayor conocimiento del lenguaje. Todos estos estudios teóricos se aprovechan dentro de la lingüística aplicada. Cuando alguien estudia fenómenos como la psicolingüística, la neurolingüística, la adquisición del lenguaje, la fonética articulatoria, morfología, sintaxis y semántica, todos ellos se puede utilizar en lo que se llama lingüística clínica, que aprovecha todos estos estudios para poder tratar y resolver problemas de lenguaje. También el hacer estudios de dialectología y lingüística descriptiva puede ayudar a resolver problemas de educación, creación de materiales educativos, normalización de las estructuras de las lenguas, traducción e interpretación. Además, hacer estudios de sociolingüística contribuye a mejorar las políticas lingüísticas y los derechos lingüísticos, que repercuten en la impartición de justicia, salud y educación. También los estudios de desarrollo y adquisición del lenguaje, la fonética articulatoria e instrumental, la gramática cognitiva, contribuyen a la lingüística computacional y al procesamiento del lenguaje natural, los cuales son aprovechados por las tecnologías en telecomunicación e inteligencia artificial.
Por ejemplo, se tiene como lingüística aplicada a lo que actualmente lo conocemos todos, que es el Internet, que nos permite utilizar varios recursos como poder investigar, tener acceso a traductores, poder conversar, poder comunicarnos con personas que están lejos en poco tiempo y tiene muchas más aportaciones a nuestra sociedad. Este medio permitió el incremento del bilingüismo en empresas, centros educativos y también comercios. Actualmente, el español es la lengua que cada día crece con mayor influencia e importancia por el número de personas que la hablan, y esto la convierte en una de las lenguas globales. Cabe agregar que de todos los sistemas creados por el ser humano, ninguno es tan complejo, vasto y potente como el lenguaje. Origen de la lingüística. La lingüística nació en el siglo V antes de nuestra era. En 1200 a 1000 a.C., los textos sobre gramática más antiguos de los que se tiene constancia son de origen indio. Por eso es habitual afirmar que los primeros textos gramáticos pertenecen a una protolingüística hindú, que tiene su punto de origen en los 8 libros de Panini. Su autor Panini describe la gramática del sánscrito, considerada por sus hablantes lengua de los dioses, de ahí el interés por su naturaleza. Los estudios gramaticales hindús profundizan en la estructura interna de la palabra con un avanzado conocimiento morfológico. En Grecia, la tradición lingüística occidental suele considerarse que el momento del nacimiento de la reflexión lingüística se produce en el seno de la filosofía presocrática. El estudio de la lengua era parte de los estudios filosóficos. Platón y Aristóteles son considerados como los máximos impulsores de esta polémica a la concepción naturalista y a la concepción arbitrarista del lenguaje. Platón creía que el nombre de la palabra era convencional y distinguió del sustantivo y el verbo. Por otra parte, Aristóteles estableció otras categorías gramaticales y creyó en el signo como arbitrario. Los estudios gramáticos griegos son los que establecen las categorías gramaticales y las clasificaciones de las palabras tal y como las conocemos hoy en día. En Roma, el estudio de la gramática no varió y adaptó el sistema griego a sus estudios gramaticales. En la Edad Media, la lingüística de orientación más descriptiva y normativa se dedicaría básicamente a seguir el modelo marcado por las gramáticas latinas. Las gramáticas con mayúsculas se considera una forma de arte. En el ámbito de la aplicación se produce un importante trabajo de planificación lingüística en los diferentes reinos medievales. Y también se desarrolla una interesante tarea lingüística de tipo especulativo teórico, aunando la descripción gramatical con la filosofía neoaristotélica. En los estudios gramaticales, Dante defiende las lenguas vulgares, Roger Bacon escribe la Suma Gramática, Isidoro de Sevilla escribe sobre la etimología y Severino tradujo la obra de Aristóteles. El Renacimiento, que es del siglo XVI y el siglo XVII, supone una revolución de los estudios gramaticales y vuelve el interés por la gramática griega. La corriente más importante de esta época, sin embargo, es la lingüística racionalista, que se dice que es el uso de la lógica. La gramática deja de ser patrimonio exclusivo del latín. Se escriben numerosos gramáticos sobre las lenguas vulgares y también se plantea una cuestión del origen de estas. Aparece en la gramática de Paul Roger por el perfeccionamiento creciente de la fonética y el aumento de los estudios racionalistas sobre las lenguas vulgares. En la Ilustración, que es del siglo XVIII, las ideas lingüísticas del siglo XVIII, Marcos Marín señala la reflexión sobre la lengua que se verá marcada por la polémica entre el empirismo y el racionalismo. También surge la tesis que el lenguaje es creación humana y son frecuentes las comparaciones entre las lenguas. La lingüística en el siglo XIX. A la luz de la revolución científica del siglo XX, del éxito de las teorías evolucionistas y positivistas, la lingüística histórica comparativa proceden las primeras investigaciones de tipo científico sobre la fonética, así como la formulación de sus leyes que evolucionan.
Se intentó hacer del estudio del lenguaje una ciencia y se da el estudio comparativo como método de conocimiento científico. La lingüística como ciencia, siglo XX. La lingüística cambia para siempre. El camino de las gramáticas generativas con una nociva perspectiva sobre la capacidad lingüística del ser humano. En la edad de los 70, un nuevo punto de vista genera una nueva rama de la lingüística con una perspectiva más funcional y aplicada. En estas últimas décadas, gracias al desarrollo tecnológico e informático, cobran también enorme fuerza la lingüística computacional y la lingüística del corpus. Es por eso que daremos algunos rasgos de estas escuelas. La escuela idealista, de Benetton Croce, se caracteriza por la importancia concedida a la creación individual del hablante. La lingüística es una ciencia del espíritu y no natural. El lenguaje es una actividad interna y externa. Escuela estructuralista, de Ferdinand de Saussure. Establecen la perspectiva sincrónica como base del estudio del lenguaje. En el circuito lingüístico de Praga, se interesaron por un estudio del lenguaje desde una perspectiva gramatical y estilista. Estudiaron el lenguaje desde el punto de vista sincrónico y diacrónico. Se utilizaron el método estructuralista en el estudio del lenguaje. En el circuito lingüístico de Copenhague, inciden con el pensamiento saussureano, y el circuito Praga elabora una nueva teoría fonológica. Estructuralista norteamericano. Se interesaron por las lenguas amerindias, impulsaron el desarrollo del estudio morfológico y el estudio de la sintaxis. Gramática generativa y transformacional. Introduce la semántica en los análisis lingüísticos. Afirma que todo hablante posee la competencia de su lengua que le permite comprender oraciones nunca oídas. También trata de construir un modelo funcional aplicable a todas las lenguas y sostiene que todo hombre posee la capacidad innata que debe adquirir el lenguaje. La lingüística. Veremos que aunque las sociedades humanas han evolucionado desde un estadio primitivo hasta uno más avanzado, lo mismo no se puede aplicar a las lenguas, ni las lenguas más antiguas son peores, ni tampoco lo son las de hablantes de las sociedades menos industrializadas. La cuna de la lingüística, en base de sus orígenes, de alguna forma ha recibido influencia de la tradición positivista, lógica de la filosofía. De los únicos enunciados significativos son los derivados de la lógica, o aquellos que se pueden verificar a través de observación empírica. Son los problemas de base lingüística los que impulsan y orientan a la filosofía del lenguaje, como disciplina académica involucrada con la relación del conocimiento que se tiene del lenguaje, en la toma de decisiones con respecto al mundo real. Los estudios de la lingüística han fluido mucho en la filosofía y psicología desde finales del siglo XIX. Sus teóricos se encuentran a mitad de camino entre los inventores y los descubridores. Han sido descubridores en la medida en que han actualizado una ley, pero son inventores en lo que se refiere a haber aplicado el estructuralismo lingüístico a otros campos. El lenguaje humano, aquella facultad exclusiva de nuestra especie, siempre ha sido de interés a lo largo de la historia. Por lo tanto, entendemos que un lingüista es el científico que investiga el lenguaje humano en todas sus facetas, su estructura, su uso, su historia y en su lugar en la sociedad. Esto en palabras simples, pero la forma y estructura de los tipos de conocimiento lingüístico que los hablantes u usuarios de una lengua poseen corresponde al ámbito de la lingüística moderna, en la que se involucra un sinnúmero de subcampos para comprender y dar cuenta de la complejidad del lenguaje humano. Sin embargo, cuando hablamos de las lenguas, la cosa cambia. La mayoría de la gente, incluyendo a muchos investigadores, cree que el cambio lingüístico está orientado a un fin, que tiene unos objetivos, pero no es así. Las lenguas no cambian para adaptarse a nada, ni para ser más expresivas o más coherentes, más fáciles o más complejas. Simplemente cambian porque se replican de manera imperfecta. Esto es, porque en el paso de generación en generación se producen variantes que los hablantes transmiten diferencialmente. Los que hemos llamado arbitrariamente subcampos de la lingüística
constituyen sus proyecciones y han surgido a partir de los avances de las demás ciencias humanas y del reconocimiento de los contextos sociales, lo cual ha permitido explicar el origen, desarrollo y funciones del lenguaje. De allí que hoy en día se trabaja sobre áreas tan ricas y complejas, abarcadas por la filosofía del lenguaje, la sociolingüística, la psicolingüística, el texto lingüístico, el análisis de discurso, el análisis crítico y la lingüística cognitiva, entre otras. También hoy el tema interesa por un lado de epistemológico y por el lado antropológico y psicológico. Por el primero, indagar en los orígenes del lenguaje apoya o refuta las concepciones del lenguaje que los especialistas sostienen actualmente, algo en verdad bien pertinente, dado que todavía reina el desacuerdo acerca de qué es el lenguaje humano. Por el segundo, el origen del lenguaje está conectado con la constitución psicológica y biológica del cerebro o la mente, del marco neodarwinista, porque el darwinismo ha vuelto a asediar las facultades intelectivas de los humanos con una fuerza desbordante. Lo que se discute en este ámbito es hasta qué punto el lenguaje humano forma o no una continuidad con respecto a los sistemas de comunicación y si es o no una adaptación. Comencemos con una conclusión que se deriva de la discusión anterior sobre la naturaleza del cambio lingüístico y en la que también insiste la conclusión de que si el cambio lingüístico no tiene ninguna motivación cognitiva ni funcional, en realidad no importa en qué estado estructural esté una lengua, porque todo estado en el que esté una lengua es adecuado por definición, o de lo contrario no existiría. Esta hipótesis es plenamente compatible con una concepción del lenguaje, según la cual parte crucial de lo que determinará qué es una lengua humana, esto es, parte de lo que posibilita que podamos adquirir, conocer y usar una lengua natural, es precisamente la facultad del lenguaje, que impone ciertas propiedades constantes, históricamente universales a las lenguas naturales. Con lo que acabamos de escuchar, nos queda ya claro que la lingüística, para llegar al estatus de ciencia, ha recorrido un largo camino desde la observación del fenómeno del lenguaje hasta la descripción y posterior explicación del mismo, y se apresta para crear modelos explicativos predictivos en toda su extensión semántica, pragmático, es decir, una expresión formal de las leyes y principios generadores y reguladores, convencionales y no convencionales que conforman la competencia comunicativa del hablante, ¿no? En otras palabras, el conjunto de reglas que integrarían lo que Leach llama una gramática de la comunicación es mucho lo que ha logrado, pero es más lo que falta por hacer. All times.